Yo voy a seguir con el tema que empecé la semana pasada, que es hacerles un pantallazo de lo que es el derecho minero. Como les decía el otro día, entonces, para hacer un brevísimo recordatorio, tanto la Constitución Nacional como la provincial establecen que los productos de la naturaleza, los minerales, el petróleo, en fin, son propiedad de los estados provinciales. Los estados provinciales, a través de el Código de Minería, en este caso, o el Código de Minería y los códigos de procedimientos mineros de cada provincia, se entregan o se les otorga a los particulares que lo solicitan la concesión de las minas. Las minas que se entregan en concesión a los particulares son los minerales de primera categoría. Los de segunda categoría no pertenecen a terceros, sino solo cuando el propietario no hace uso de la opción. Ahora vamos a hablar de eso, por cierto, en detalle. Y los de tercera categoría son aquellos que están en la superficie de las propiedades o en la tierra, pero que pertenecen a los propietarios civiles o propietarios superficiarios. Entonces, lo que tenemos, esa sería una forma absolutamente sintética y breve de decirlo. Entonces, son del Estado, los Estados los otorga por concesión, que se llama concesión legal, a través del procedimiento minero establecido, o sea, del procedimiento minero que establece el código de procedimiento que cada provincia tiene, es decir, que allí funcionan en forma complementaria el Código de Minería y los códigos provinciales de procedimiento. Esta sería la síntesis absoluta de lo que dije durante el programa anterior respecto de los derechos mineros. Hoy entonces voy a seguir con el Código de Minería y vamos a comentar el artículo 1, se los voy a releer al artículo 1, aunque ya lo hice la semana pasada, y dice el artículo 1: el Código de Minería rige los derechos, obligaciones, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Constituye el objeto especial de los códigos de minería y los códigos de la propiedad minera establecer el régimen de dominio de las minas y yacimientos de las sustancias minerales y determinar las condiciones bajo las cuales está permitida su explotación y exploración, o exploración y explotación. Los códigos de minería, en definitiva, establecen cómo se adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde el derecho a explorar y explotar un yacimiento minero. Estoy sorprendido por lo que me cuesta leer. Eso tiene una explicación. No tengo los anteojos puestos y me los he olvidado, por lo tanto va a ser la lectura de los artículos, la voy a hacer más interpretativa que de lectura, porque sorprendentemente no estoy viendo casi nada. Bueno, ahí en el artículo primero es introductorio, como lo dije, dice que es como una presentación general del código. De allí se establece cuál es la manera en que se adquieren y se pierden los derechos mineros para la exploración y explotación. Yo quiero ir aclarando algunas cosas, llamémosle terminología, para que ustedes entiendan. Recuerden que no quiero que ustedes salgan expertos en derecho minero
como tampoco pretendo que salgan expertos en ninguna de las cosas que les explico, solamente siempre el ánimo es, como lo hace este programa, de conocer la Constitución, saber cuáles son las normas genéricas constitucionales, y luego que ustedes puedan ir entendiendo y tener un poquito más de claridad o de precisión en el conocimiento de lo que nosotros tratamos de transmitirles a ustedes. En este caso del derecho minero, la idea es que cuando usted pueda conversar o deliberar, sepa qué es lo que dicen nuestras normas vigentes. El artículo, entonces, acuérdense que acá estamos hablando de dos situaciones muy específicas para generalizar, que es la etapa de la exploración, que es la etapa previa al descubrimiento de los minerales, y la etapa posterior a la exploración, que sería cuando se ha descubierto y se ha concretado una mina, que sería la explotación. O sea que tenemos como dos grandes etapas. La etapa de exploración, que se realiza de manera genérica, y la etapa de explotación, que es el hecho concreto de sacar los minerales para poder comercializarlos. En el concepto de la propiedad minera, la etapa de exploración se realiza a través de la concesión o de la autorización por parte de la autoridad minera de lo que se denominan cateos. Entonces tenemos los cateos, que es la etapa legal de la concesión o del derecho que otorga la autoridad minera para explorar, y luego cuando el explorador encuentra un yacimiento, lo denuncia y se constituye en mina. En este sentido, el artículo 2 del Código de Minería dice clasificación y división de las minas, y dice: con relación a los derechos que este código reconoce y acuerda, las minas se dividen en 3 categorías. Primero, esto ya lo expliqué también la semana pasada, ¿verdad? Las minas de las que el suelo es un accesorio y que pertenecen exclusivamente al Estado, y que solo pueden explotarse en virtud de la concesión legal otorgada por la autoridad minera. Ahí estaba el concepto de la concesión legal, que es lo que la autoridad minera otorga al particular. El inciso 2 dice: minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo, y minas que por consideraciones de sus yacimientos se destinan al aprovechamiento común. Es decir, que las minas, lo que serían las minas de segunda categoría, las minas de segunda categoría son aquellas que al propietario del suelo se le otorga la posibilidad de optar por quedárselas ellos, entonces no se la dan al descubridor, sino al propietario del suelo. Y las terceras, en la tercera categoría, son las minas que pertenecen únicamente al propietario del suelo y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública. Es decir, entonces, estas son las de tercera categoría. Luego, el artículo 3 va de una manera más concreta a determinar quiénes o cuáles son los minerales de primera, segunda y tercera categoría. Acá reviste mucha importancia porque este funciona como un complemento del artículo anterior. El artículo anterior era cuáles eran las minas de cada categoría. Acá, en el artículo 3, vamos a decir cuáles corresponden a la primera categoría. Luego, en el 4 y en el 5, vamos a hablar de segunda y tercera categoría. Entonces, en complementación con el anterior, son los que determinan en forma muy específica y clara lo que venimos diciendo, que la propiedad de los minerales, entonces, en definitiva, que es lo que se otorga, es a través de una concesión legal, que esto es lo que muchas veces no se entiende muy bien, y que es lo que vengo explicando desde el primer momento, que es que el mineral es propiedad del Estado, pero el Estado se lo da a los particulares a través de una concesión legal, que tiene un trámite que también lo vamos a contar. Vamos entonces, ¿cuáles son de primera categoría?
En términos generales, se dice que los minerales de primera categoría son los metales. ¿Esto por qué? Porque el código establecía en su versión original que eran los metales. Entonces, después hubo algunas pequeñas modificaciones donde se agregaron algunos otros que no son metales, pero son de primera categoría. Dice el artículo 3º, le corresponden a la primera categoría las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, tartalio, molibdeno, litio y potasio. B. Los combustibles como la hulla, el lignito, la antracita, los hidrocarburos sólidos. Cuarto, el inciso 3º, el arsénico, el cuarzo, el feldespato, la mica, la fluorita, los fosfatos, el azufre, los boratos y la wollastonita. El inciso D dice las piedras preciosas y el inciso E dice los vapores endógenos. Como vemos, todos estos elementos corresponden a los minerales de primera categoría. De todo esto, lo que a la gente le queda rápido, y por eso yo sugiero que sigan con esa idea, salvo en caso de necesitar específicamente saber si un mineral específico es o no de primera categoría, que se queden con la idea de que son las sustancias metalíferas. Luego, el artículo 4 del Código de Minería dice cuáles corresponden a la segunda categoría. Y corresponden a la segunda categoría las arenas metalíferas y las piedras preciosas que se encuentran en los lechos de los ríos, las aguas corrientes y los placeres. Inciso 2 o B, los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras que las minas permanecen sin amparo, los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio, abandonados o abiertos, en tanto que no los recobre su dueño. Inciso C, los salitres, salinas y turberas. Inciso D, los metales no comprendidos en la primera categoría. El inciso E, las tierras piritosas, las alúminas, los abrasivos, los ocres, las resinas, las estatitas, la baritina, la caparrosa, el grafito, el caurín, las sales alcalinas, las alcalinoterrosas, el amianto, la bentonita, las zeolitas o minerales permanentes o permutitos. ¿Qué es lo que significa esto? Yo lo voy a volver a explicar específicamente en este punto, si bien ya lo he explicado en forma genérica. Los de segunda categoría son aquellos que los descubre el cateador, pero se lo llama al propietario de la propiedad civil o propietario superficiario y se le pregunta, mire, ¿usted los quiere? Y el propietario tiene 100 días para, puede hacer opción y dentro de los 100 días debe comenzar su tarea en esos minerales. En la práctica, lo que realmente ocurre es que si el propietario del suelo hace opción, se queda con las minas. Y entonces vamos a explicar un poquito para que usted comprenda bien de qué se tratan estos tipos de minerales. Dice las arenas metalíferas. ¿Qué quiere decir esto? Arenas que están mezcladas con metales libres. Por ejemplo, arenas con oro. ¿Por qué? Porque el oro no está molido dentro de la arena, y aunque lo estuviera, si es un metal libre. ¿Qué significa metal libre? Que está puro, que usted lo encuentra como si fuera pedacitos de oro libre, puros. Es el caso de las famosas pepitas de oro que se buscan, como han visto seguramente en las películas, lavando la arena en las orillas del río, donde queda
con el agua se separan las piedritas no comunes, que forman parte de la arena propiamente dicha, y quedan los pedacitos de oro. Esos son los metales libres, que es material puro o mineral puro, que ya no necesita ni fundición, ni ningún proceso químico, ni nada, y tienen, por ejemplo, el oro o algún otro metal. Estos son las arenas metalíferas. Las piedras preciosas, similar, dentro de la arena, ustedes tienen piedras, como por ejemplo un diamante, en fin. Por eso dice el artículo, en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los placeres. Luego son los de montes, relaves y escoriales y las explotaciones anteriores. Bueno, aquí estamos hablando de lo que queda después de una producción, por eso dice, abiertos en tanto que, y escoriales de los establecimientos de beneficio. Los establecimientos de beneficio son aquellos que sirvieron para procesar un mineral y obtener algún metal. Entonces, cuando han quedado allí en desusos, que no se usan más, que están abandonados, los materiales que quedan allí pueden ser peticionados como minerales de segunda categoría y quedan en propiedad del propietario del suelo. Igual con los salitres y las turberas y los metales que no están en el artículo primero. Entonces, todas estas sustancias pasan a ser o son las que conforman la segunda categoría. Y luego, en el siguiente artículo, que es el artículo 5, dice, componen la tercera categoría, es decir, son los de tercera categoría, las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, que en general son todas aquellas que sirven para materiales de la construcción u ornamentación, cuyo conjunto forman las canteras. Es decir, todas las que no están en primera o segunda categoría forman parte de la tercera categoría. Y dice aquí que son en general las que se utilizan para la construcción, que son materiales terrosos, en fin. Y aquí hemos tenido entonces la caracterización, o más que caracterización, la definición o enumeración o lo que establece la ley con respecto a las minas de primera, segunda y tercera categoría y con respecto a los minerales de primera, segunda y tercera categoría. Luego, las minas de primera categoría son las que contienen los metales o los minerales de primera categoría. Las minas de segunda categoría son aquellas que contienen los minerales de segunda categoría, y los de tercera categoría, que son las minas de tercera categoría, o comúnmente también llamadas canteras, que son aquellas que pertenecen exclusivamente al propietario del suelo. Entonces, para hacer una síntesis y pasar un poquito de música, Daniela, digamos que el Código de Minería establece que los minerales de primera y segunda categoría son del Estado, los de tercera categoría pertenecen a los particulares. ¿Por qué digo esto? Porque los de primera y segunda categoría son los que son concesibles por vía de la concesión legal, que es lo que venimos explicando. Es decir, son minerales que pertenecen al Estado y que el Estado, vía un trámite administrativo que se realiza en cada provincia y conforme lo establecen los procedimientos del Código de Minería Nacional, más lo que establece el Código de Procedimiento Minero de cada provincia, son los que se otorgan a los particulares, aunque no sean, es más, no aunque no sea, que no sean necesariamente propietarios de la propiedad civil o superficiario. Pueden serlo o no, pero el derecho es lo mismo si sos propietario o si no sos propietario. Cualquier persona que solicita un derecho minero tiene la posibilidad de tenerlo a través del trámite de la concesión legal que hace el Estado. Los de segunda categoría se le otorgan a cualquier particular, pero en el momento de la registración de la concesión o del otorgamiento de la concesión se llama al propietario y se le da la opción para que lo elija. Y los de tercera categoría son aquellos que pertenecen única y exclusivamente al propietario del suelo.